El arte gótico es un estilo artístico que predominó en la arquitectura religiosa, escultura y pintura de Europa, entre el siglo XII y XV hasta el surgimiento del movimiento cultural del Renacimiento. Basílica de Saint-Denis o Basílica de Abadía. Se considera la basílica el primer monumento considerado con estilo gótico. Fue construida a partir de 1140 por Suger, el superior de ese monasterio, el cual es considerado el impulsor del arte gótico. En un principio, el término gótico fue designado de manera despectiva por los escritores italianos clasistas del Renacimiento, que consideraban a todo lo que no era clásico como una fealdad. Le atribuían el arte gótico a las tribus bárbaras que habían destruido el Imperio Romano y su cultura clásica del siglo V después de Cristo. El arte gótico fue valorado recién a partir del siglo XIX después de Cristo y fue considerado imponente y grandioso. Entre las principales características del arte gótico se destacan el principio de la estética de la luz como fundamento de todo arte. Fue capaz de representar la idea teocentrista de la luz de Dios. Su aplicación de la arquitectura religiosa, como monasterios y catedrales. El uso del arco ojival que terminaba en forma apuntada y generaba sensación de gran altura. Se aplicaban para cúpulas, puertas y ventanales. La aplicación de técnicas de arquitectura que permitieron alcanzar el estilo único de techos altos, arcos arbotantes y extensas paredes de vitrales. El diseño de formas extravagantes aplicadas tanto en la escultura como en la decoración arquitectónica. Otra de las características, la decoración con materiales brillosos y el uso de colores vivos para exacerbar el concepto de luminosidad. La arquitectura fue la máxima expresión del arte gótico. Estuvo basada en el concepto de la luz como fundamento y símbolo de la divinidad. El arte gótico nació de la idea teocentrista en la que Dios era el centro de la realidad y consideraba que todo lo que conformaba el universo era reflejo de la luz de Dios. Las catedrales de León, de Burgos y demás son de las principales catedrales de todo el arte gótico. Hablemos de la Catedral de Burgos. Es una de las obras de cumbres del gótico español. Es un formidable templo de 3 naves, crucero muy saliente y cabecera con girola que se abre a capillas semidiagonales, aunque posiblemente estas capillas se rehicieron alrededor de 1300, sustituyendo absidiolos semicirculares. La Catedral de León es la más francesa de las grandes catedrales góticas españolas del siglo XIII. Es un templo de 3 naves a las que se le cruza un amplio crucero y rematadas por cabecera con girola a la que se abren capillas poligonales. Catedral de Ávila. A diferencia de las catedrales santas descritas, las Sigüenza y Ávila, iniciadas a mediados del siglo XII con una concepción más romántica, vieron replantearse su desarrollo a medida que el gótico penetraba en Castilla. Los elementos de la época con estética gótica resultaron símbolo de la espiritualidad. En la arquitectura se sumó además el desarrollo de nuevas técnicas sofisticadas para exacerbar el concepto teocentrista, como las bóvedas de crucería. Consistían en un tipo de techo conformado por un sistema de bóvedas entrecruzadas, que a su vez eran atravesadas por arcos ojivales o de terminación en punta. Este sistema resultaba de soporte para distribuir el peso de la estructura hacia los pilares.
El neogótico es un movimiento artístico historicista. Está relacionado al romanticismo y por consecuencia con el nacionalismo. En México también se construyeron edificios con este impresionante estilo arquitectónico. En México tenemos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Su fachada es un poco una réplica de la Catedral de Notre Dame. Inicialmente fue parte de la hacienda La Ramita y su existencia antecede a los límites de la colonia Roma que se gestó en el Porfiriato. Construida entre 1163 y 1245, la Catedral de Notre Dame de París es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora y está dedicada a la Virgen María. En sus 8 siglos de historia, la Catedral de Notre Dame ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más importante a mediados del siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituyeron los arbotantes, se insertó el rosetón sur, se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. En Notre Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que cabría destacar la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. El interior de la catedral destaca por su luminosidad, gracias a los amplios ventanales que se abren en la cabecera, el claristorio, el triforo y las naves laterales. Gran originalidad y audacia suponen los pilares cilíndricos que separan los espacios de las naves. En contra de lo que hizo después en la mayoría de los edificios góticos, se diseñaron a modo de columnas gigantes, sin haces o columnillas adosadas. Las bóvedas y las tracerías de los ventanales muestran diseños simples, como corresponde a la fase inicial del gótico en que fueron proyectados. La decoración escultórica de capiteles, ejutas y demás espacios también responden a la sencillez heredera de la tradición cisterciense y predominan en ellos los elementos vegetales. Humanización de artes figurativas en el gótico. Las figuras adquieren movimiento, los pliegues de las túnicas caen y se rizan como los paños reales y ganan en movimiento y calidad. El rostro es más real y expresivo. Refleja sentimientos, alegría, tristeza o dolor. El canon es más esbelto, alejándose del hieratismo, rigidez y frialdad de la escultura romántica, poco a poco abandonando el sentimiento del marco de la escultura románica. La figura llega a ser exenta. Características generales de la escultura gótica: portadas, sepulcros, coros y retablos, de las cuales mi compañera Carla hablará más adelante. Ahora sí, la música en el arte gótico. Empiezan cosas muy nuevas como la polifonía y las nuevas figuras rítmicas. El término polifonía proviene del ámbito de la música, donde alude al conjunto de sonidos simultáneos que forman una unidad armónica. Trasladado al campo de la literatura, alude a la multiplicidad de voces que se hacen presentes en un discurso narrativo. Básicamente se trata de combinar diversos sonidos que conservan la identidad e independencia de cada una de las voces, por oposición a la monofonía del canto llano, con sus variantes, que hasta el momento predominan en las iglesias europeas. ¿Por qué se empieza a ocupar la polifonía en los cantos? Bueno, tengamos en cuenta que en la catedral de estilo gótico es realmente grande y con una gran amplitud. Lo que pasa es que a la hora que tú cantas una nota, la que está escrita va a resonar, va a ser un eco. La voz vibrará y hará que se superponga la nota original. Recordemos que no es lo mismo cantar al aire libre que en una iglesia, que va a hacer que toda la voz vibre. Regresemos un poco al canto gregoriano, lo que significa que todos cantaban lo mismo al mismo tiempo, la misma línea melódica, en el mismo ritmo. Ahora, en la Catedral de Notre Dame empezaron a hacer lo de la polifonía. Ahí fue donde todo nació y empezaron a hacer sus nuevos descubrimientos y nuevas composiciones. Un ejemplo de cantos con la polifonía es la música de fondo de este video.
Recordemos que toda la educación musical empezó en los monasterios, iglesias, todo lo que tenga que ver con la música sacra.